En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Ahora pues, dice el versículo 1 de Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Qué maravilloso cambio de estar bajo la ira de Dios, como hemos estudiado anteriormente en los primeros capítulos de Romanos. Seguramente condenado, sin esperanza. Pero ahora, todo ha cambiado. Ahora, ninguna condenación hay. Lo que podría haber condenado al hombre, aún al cristiano, era la ley. Pero en el capítulo 7 aprendimos que el cristiano está libre de la ley por haber muerto a ella. Ninguna condenación hay para el cristiano porque ha sido librado de la ley. No solamente de la ley de Moisés, sino de todo sistema de ley, de todo sistema legalista que exige la obediencia perfecta, que depende de la capacidad humana, que depende de ganar el favor de Dios con nuestras buenas obras. Además, en este capítulo aprenderemos que hemos sido librados del cuerpo de muerte, de que estudiamos en los últimos versículos del capítulo 7, que Pablo clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es cierto que el cristiano, mientras está en el cuerpo, peca de vez en cuando. No es perfecto, porque aunque quisiera hacer solamente el bien, el pecado que mora en su carne lo domina a veces, y el resultado es que peca. El resultado es el pecado en la vida de un cristiano, de un santo, de un siervo de Dios, de uno que ama a Dios, que ama la ley de Dios. Su cuerpo está destinado a muerte. Es un cuerpo de muerte, pero ahora, en Cristo, aún este cuerpo de muerte vivirá otra vez, porque aquel que es justo por la fe está libre de la muerte, libre del pecado, libre de la ley, libre de la muerte. El capítulo 6 enseña que estamos libres del pecado. El capítulo 5 aprendimos que estamos libres de la ira de Dios. En el capítulo 7 aprendimos que estamos libres de la ley. En el capítulo 8 aprendemos que estamos libres de la muerte. Ninguna condenación hay para el espíritu o el cuerpo de esta persona que es cristiana, que anda en Cristo Jesús, conforme al Espíritu. Por supuesto, esta bendición no es para todos automáticamente, sino para un grupo especial. Pero a pesar de ser un grupo especial, esto es la maravilla del amor de Dios. Dios no excluye a nadie. Es un grupo especial al cual todos son invitados. Cualquier persona que desea pertenecer a este grupo especial, cualquier persona que cumple las condiciones establecidas por Dios para entrar en ese grupo especial, puede ser miembro de ella. La condición principal que identifica a las personas que no sufren condenación alguno es que están en Cristo Jesús. Cristo es la solución que Dios propone para el problema tan terrible como lo es el pecado. Cristo es aquel que satisface la ira de Dios. Y por esto podemos estar libres de la ira de Dios, como estudiamos en el capítulo 5. Cristo es aquel que vence el pecado
con su muerte, con su resurrección. Es por esto que nosotros podemos estar libres del pecado, como estudiamos en el capítulo 6. Cristo es aquel que quita la ley y que murió para que nosotros ya no estuviéramos ligados a la ley, como estudiamos en el capítulo 7. Y es Cristo Jesús el que venció de una vez para siempre la muerte. Con su propia muerte quitó el imperio de aquel que tenía el imperio de la muerte, Hebreos capítulo 2, 14 al 15, y con su resurrección venció la potestad de la muerte misma. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros también somos victoriosos sobre los poderes que Satanás quisiera usar para destruirnos: la ira de Dios, el pecado, la ley y la muerte. Libres de todo esto mediante el poder de Cristo, mediante el amor de Dios en Cristo Jesús. Pero solamente en Cristo podemos evitar la condenación eterna de nuestro ser. Toda persona que no está en Cristo tendrá que responder por sus propios pecados y sufrir la ira de Dios, y vivir bajo el pecado, y ser condenados por la ley, y ser destruidos en muerte eterna. Según nuestro estudio de Romanos capítulo 6 y el versículo 3, entramos en Cristo en el momento de nuestro bautismo. Somos bautizados en Cristo Jesús. Lo mismo lo encontramos en Gálatas capítulo 3 y el versículo 27. Debemos entender, no obstante, que el bautismo no nos libra de la condenación. ¿Oye? El bautismo no nos libra de la condenación. Es Cristo quien nos libra de la condenación de Dios cuando estamos en Él. Pero el requisito para estar en Él es el ser bautizado de la manera establecida en el Nuevo Testamento. Cuando estamos en Cristo, Él nos libra de la condenación. Para entrar en Él, Dios pone la condición: fe, arrepentimiento, bautismo en Cristo. No es suficiente, sin embargo, entrar en Cristo en el bautismo para estar libre de la condenación divina. Es también necesario dejar de andar conforme a la carne y andar conforme al Espíritu. ¿Recuerda lo que estudiamos acerca de la carne y el Espíritu? La carne significa los pensamientos naturales del ser humano, el entendimiento natural del ser humano, la voluntad o los deseos naturales del ser humano, y la capacidad o el poder natural del ser humano. Y el Espíritu se refiere a los pensamientos, la voluntad y la capacidad del Espíritu. Uno tiene que dejar de andar conforme a los pensamientos de la carne, a los deseos de la carne, a la capacidad de la carne, y empezar a andar conforme a los pensamientos del Espíritu, encontrados en la palabra de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo, encontrado en la palabra de Dios, y a la capacidad, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Entrar en Cristo es necesario, pero no es suficiente para estar libre de la condenación eterna. También hay que andar en Cristo, entrar en Cristo y luego andar en Cristo. Cuando uno decide dejar el mundo y seguir a Cristo, está andando conforme al Espíritu. No se está dejando llevar por los deseos carnales, sino por la voluntad del Espíritu Santo expresada en el Nuevo Testamento. No se está dejando guiar por los pensamientos carnales, sino por los pensamientos del Espíritu Santo revelados en la Biblia. No está tratando de vivir conforme a su propia capacidad, sino conforme a la capacidad del Espíritu. Una vez que haya entrado en Cristo, el creyente debe seguir haciendo lo mismo. Su vida entera tiene que conformarse a los deseos del Espíritu de Dios que están escritos en las palabras claras en la Biblia. En todo lo que piensa, en todo cuanto dice,
En todo cuanto hace, debe pensar, hablar y actuar de acuerdo con los principios para la vida cristiana que el Espíritu Santo nos presenta en el Nuevo Testamento. Esto no significa que si falla en un punto, que será condenado. Esto fue el sistema de la ley. El nuevo pacto no es así. Andar conforme al Espíritu significa que uno lucha contra los deseos pecaminosos de la carne con la ayuda del Espíritu Santo y somete su voluntad en humildad a la voluntad del Espíritu Santo. Es como el principio de andar en luz presentado en 1 Juan capítulo 1 y el versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto claramente no es practicar el pecado, pero tampoco es ser perfecto en su obediencia. Porque si no cometiéramos ningún pecado, ¿de qué pecado nos limpiaría? Dice que si andamos en luz, nos limpia de todo pecado. ¿De cuál pecado nos limpia? Es si andar en luz significa no cometer ningún pecado. No es practicar el pecado, pero no significa nunca cometer ningún pecado. Lo que es, según la Biblia, andar en luz es practicar la verdad. Ahora, esto no es mi explicación, no es mi interpretación, es lo que el mismo texto dice. Note el versículo 6 de 1 Juan capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Andar en tinieblas es mentir y no practicar la verdad. Es mentir decir que tenemos comunión con Él, cuando en realidad no la tenemos. Pero no practicar la verdad es andar en tinieblas. Pero si andamos en luz, si practicamos la verdad, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Así que andar en tinieblas es no practicar la verdad. Andar en luz es practicar la verdad. Encontramos lo mismo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, y los versículos 20 y 21. El Evangelio según Juan. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas, note, el que practica la verdad viene a la luz. Ahora, ¿quién es aquel que anda en tinieblas, que no anda en luz? Es aquel que tiene obras malas, que no practica la verdad. ¿Quién es aquel que viene a la luz y que anda en la luz? El que practica la verdad. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo mismo que dice en 1 Juan capítulo 1 y el versículo 6. Aunque no podemos vivir perfectamente y no podemos ser salvos por medio de nuestras buenas obras, tenemos que alejarnos del pecado lo más que nos sea posible con la ayuda del Espíritu Santo y al mismo tiempo someternos a la voluntad de Dios lo más que nos sea posible con la ayuda del mismo Espíritu Santo de Dios. Así que hemos encontrado que hay 3 requisitos para gozar de la bendición de ninguna condenación en Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Primero, estar en Cristo Jesús. Segundo, no andar conforme a la carne. Y tercero, andar conforme al Espíritu. Y luego en el versículo 2 habla de una libertad que hace posible que no haya condenación para nosotros en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Y la ley del pecado y de la muerte es la ley que dice que cuando uno peca, tiene que morir.
La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Eso es la ley del pecado y de la muerte. La ley que dice que cuando uno peca, tiene que morir. Puede incluir la ley del Antiguo Testamento, que también se conoce en Romanos y en 2 Corintios como el ministerio de muerte. Y somos librados de esta ley del pecado y de la muerte, que puede incluir la ley del antiguo pacto, pero no necesariamente solamente esta ley, sino cualquier ley que dice que cuando uno peca tiene que morir. O sea, un legalismo que exige obediencia perfecta. Somos librados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley de la fe, de confiar en Cristo, no en uno mismo. Es el nuevo pacto. O sea, el ministerio del Espíritu, 2 Corintios capítulo 3 y el versículo 9. Es el Evangelio de Cristo que trae a luz la vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es importante entender cómo esta ley, el Evangelio, nos puede librar de aquella ley, la ley antigua, la ley de la muerte, del pecado y de la muerte, que nos condenaba a muerte eterna. El Evangelio es una ley o sistema totalmente diferente del sistema legal que encontramos en la ley de Moisés. No depende de la capacidad humana, sino de la capacidad divina. No está basada en las obras de justicia que hace el ser humano, sino en la obra de la justificación que hizo Jesucristo al morir por nuestros pecados y resucitarse al tercer día. Bajo la ley de Moisés se confiaba en el cumplimiento de uno, pero bajo esta ley se confía en Jesucristo y en lo que Él cumplió en la cruz, con su vida perfecta y muerte. Jesucristo cumplió lo que la ley requiere y canceló la deuda humana. Habiendo terminado con la ley antigua, resucitó y ascendió a la diestra de Dios para ser mediador de un nuevo pacto, una nueva ley, la ley de la fe. Bajo esta ley estamos libres de la exigencia de la perfección que fue parte integral de la ley de Moisés y de todo sistema legal. Bajo esta ley de fe hay perdón de pecados, no solamente la condenación por los pecados que cometemos, sino perdón. La paga del pecado es muerte, pero Cristo ya pagó por nosotros. Y bajo esta ley, la ley de la fe, nos ofrece la vida eterna en Él. De esta manera, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante que entienda esto acerca de la obra de la ley del Evangelio, la ley de la fe, en librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Que entienda cómo es que Cristo Jesús, con su nuevo pacto, ha hecho posible que no haya condenación para nosotros, porque nos ha librado de aquello que nos condenaba. En los primeros versículos de Romanos capítulo 8, encontramos tres leyes relacionadas con la condenación o salvación del ser humano. La primera mencionada es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Leamos nuevamente los primeros 3 versículos de Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme
al Espíritu. Romanos 8, 1 al 4. Como decía, la primera ley mencionada es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta ley es la que llamamos comúnmente el Evangelio. Su autor y su poder es el Espíritu de Dios. Por tanto, es llamada la ley del Espíritu. No solamente expresa la voluntad del Espíritu Santo, sino que también depende del Espíritu para su éxito en librar al hombre de la condenación y de la muerte. Es principalmente en este aspecto que es diferente de la ley antigua. La ley de Moisés también era la expresión de la voluntad de Dios y fue escrita por inspiración del Espíritu Santo, pero dependía de la carne. En esto mismo encontramos su debilidad y su incapacidad de librar al hombre de la condenación. Es por esta causa que el Evangelio puede ser un ministerio de vida, la ley del Espíritu de vida, mientras la ley es llamada ministerio de muerte en 2 Corintios capítulo 3. Aunque el hombre tiene que someterse bajo los preceptos presentados en esta ley del Espíritu de vida, su salvación no depende de su obediencia perfecta, sino de la gracia de Dios, y específicamente del poder del Espíritu Santo que lo librará de la muerte. Por tanto, además de ser la ley del Espíritu, es también la ley de vida. También aprendemos que para recibir los beneficios de esta ley es necesario estar en Cristo Jesús. Porque esta ley y los que están sujetos a esta ley son aquellos que están en Cristo. Como ya estudiamos, es cuando nosotros entramos en Cristo que morimos a la ley y empezamos a vivir bajo la gracia, que también se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La segunda ley que encontramos en el versículo 2 es la ley del pecado y de la muerte. Es de esta ley que hemos sido librados por el Evangelio, dice el texto. La ley de Moisés no pudo vencer esta ley. En palabras muy sencillas, entiendo que la ley del pecado y de la muerte es aquel principio dado por Dios desde el principio del mundo en el huerto del Edén, y es el que peca, muere. Dice en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El que peca, muere. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, versículo 20. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, versículo 23. Siendo que todos pecamos, todos estamos condenados a muerte. Una muerte sin fin, la separación eterna de la presencia de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Tal es la ley del pecado y de la muerte. Todos los hombres estaban condenados bajo esta ley. La ley de Moisés, si es que la podemos separar de esta ley del pecado y de la muerte, porque la ley del pecado y de la muerte era un atributo también de la ley de Moisés. Pero esta ley de Moisés es la tercera ley en este análisis de los puntos, en estos primeros versículos de Romanos 8. Ella no pudo hacer nada para librarnos de este principio de que el que peca, muere, la condenación. Porque la ley de Moisés dependía de la carne, dice el texto. Ella insistía en lo que el hombre podía hacer y que lo que el hombre tenía que hacer era ofrecer una obediencia perfecta. Claro que no podía ayudar a los que pecaban y que por tanto estaban condenados bajo la ley. Específicamente la ley que dice el que peca muere, la paga del pecado
es muerte, la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte condena. La ley de Moisés era impotente para librar de esta condenación. Pero el tema en Romanos capítulo 8 no es la condenación, sino que no hay condenación. No hay ninguna condenación en Cristo. Es decir, que podemos estar libres de la muerte. Podemos estar libres de la ley del pecado y de la muerte. Podemos estar libres de la condenación y seguros de la salvación. Y todo esto es posible únicamente por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es interesante el concepto que una ley nos libra de otra. Y esto es posible porque el Evangelio es una ley, o sea, un sistema totalmente diferente del sistema legal que encontramos en la ley de Moisés. No depende de la capacidad humana, sino de la capacidad divina. No está basada en las obras de justicia que hace el ser humano, sino en la obra de la justificación que hizo Jesucristo al morir por nuestros pecados y resucitarse al tercer día. Bajo la ley de Moisés se confiaba en el cumplimiento de uno mismo, pero bajo esta ley, la ley del Espíritu de vida, se confía en Jesucristo y en lo que Él cumplió en la cruz. Con la vida perfecta del Señor Jesucristo y su muerte, Jesucristo cumplió lo que la ley requiere y canceló la deuda humana. Habiendo terminado con la ley antigua, resucitó y ascendió a la diestra de Dios para ser mediador de un nuevo pacto, una nueva ley, la ley de la fe. Bajo esta ley estamos libres de la exigencia de la perfección que fue parte integral de la ley de Moisés y de todo sistema legal. Bajo esta ley hay perdón de pecados. No solamente la condenación por los pecados que cometemos, sino perdón. La paga del pecado es muerte, pero Cristo ya pagó por nosotros, y bajo esta ley nos ofrece la vida eterna en Él. De esta manera, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, algo que no era posible que la ley misma lograra, porque dependía de la carne.